obscenidades. Bueno, listo. Muy buenos días, compañeros del Instituto Guillermo Ábalos Ursúa, damas y caballeros, doctores y doctoras. El día de hoy vamos a hablar sobre, el módulo de segmento anterior, su tema de facodinamia 3, que comprende la ruptura de la cápsula posterior y la vitrectomía anterior. Soy el doctor Pedro Daniel Varela Lomelí, R3. Muy bien, vamos a iniciar con un poquito de anatomía. Obviamente tenemos que tener en cuenta las estructuras que pues, están involucradas en estas entidades, que pues en este caso sería la cápsula del cristalino. Bueno, tenemos el complejo celular que se adhiere al ecuador de la cápsula. La cápsula está siendo dividida entre la cara anterior y la cara posterior, ahí donde la demarcación o límite es el ecuador. Y obviamente las inserciones celulares, ¿no? Vamos a tener que, Adelante. Vamos a tener que, la cara anterior de la cápsula del cristalino tiene un grosor de 14 micras. Realmente toda la cápsula del cristalino es una membrana basal celular, ya que, subyacente a este se encuentra una fila de células epiteliales, las que se encargan de la homeostasis y el mantenimiento del metabolismo lenticular. Entonces, como tal, la cápsula del cristalino es una estructura vascular, una membrana basal acelular, que en su cara anterior va a tener un grosor de 14 micras, como lo había mencionado. No es la parte más gruesa, sin embargo, quirúrgicamente, pues es una ayuda, ¿no? El hecho de que no sea tan delgada como la parte posterior, que Dios, nuestro Señor, dijo, bueno, vamos a complicar la vida al oftalmólogo y vamos a hacer esto 3 veces más pequeño, que es 4 micras en la parte posterior, es mucho más delgada. ¿Tiene alguna explicación fisiológica? Sí, pues por la transmisión de la imagen, pero pues quirúrgicamente es de mayor relevancia por la fragilidad de esta cápsula posterior, ¿verdad? Ya en las zonas ecuatoriales tenemos un grosor de 21 micras en la parte anterior, ecuatorial anterior, y 23 en la parte ecuatorial posterior, perdón. Otra estructura obviamente involucrada, vamos a tener al humor vítreo. Uno podría decir, el humor vítreo realmente no tiene mucha complejidad anatómica. Pues sí, sí lo tiene. Tiene cisternas retrociliares, permaculares, ecuatoriales, etcétera, el canal de Cloquet. Bueno, estructuras ya más específicas que, en realidad son las que, pueden complicarnos o respetarnos una cirugía con una ruptura de cápsula posterior, si hay alguna agresión a este tejido, ¿no? Obviamente sabemos que es un tejido vascular, que en su mayoría, 98, casi 99% está compuesto de agua, algunos sales, azúcares, pitrosina y opticina, que son proteínas particulares de esta zona, una red fibrillar de colágeno tipo 2, importante recordar el tipo de colágeno, y glicosaminoglicanos, con ácido hialurónico, que pues, les da sus características de viscosidad y transparencia. Es 2 a 4 veces más viscoso que el agua, un índice refractivo parecido a los de otras estructuras del ojo, como es la córnea, y el índice refractivo, 1.336, lo que permite la transmisión de más del 90% de la longitud de onda, que comprende 300 y 1400 nanómetros. Muy bien, para conocer un poquito qué es la vitrectomía anterior, vamos a familiarizarnos un poco con el instrumento. Y pues en qué consiste, ¿no? La vitrectomía anterior. Vamos a tener que esta como tal es la extirpación quirúrgica del humor vítreo, de una manera planificada, obviamente. El principio de la vitrectomía como tal es el corte del humor vítreo, no la aspiración o el tiramiento, si podemos decirlo de esta manera. Esto es mediante un instrumento conocido como vitreotomo, como lo refiere a la literatura, o vitrector, conocido coloquialmente para los cuates, ¿no? Esta vitrectomía anterior obviamente tiene sus especificaciones muy particulares y va a estar limitado obviamente a la extracción del humor vítreo en la cámara anterior, ¿verdad? Vía limbar o vía pars plana, que ahorita vamos a desarrollar un poquito más eso. Dentro de la vitrectomía, vamos a tener que hay modos de corte IA y IA corte. Ahí realmente la diferencia es la sucesión de acciones, que primero corte y luego aspira y irriga o viceversa, ¿verdad? Aquí tenemos algún ejemplo de un vitrector anterior, que pues ya a grandes rasgos consta de un cilindro externo y uno interno, siendo que el interno tiene una cuchilla que se va desplazando a manera de pistón en la luz del cilindro externo,
generando pues el corte que deseamos, ¿no? Un atrapamiento y un subsecuente corte. Bueno, ya vamos a hablar como tal de la ruptura de la cápsula posterior. Disculpen la falta del acento. Como manera de introducción, pues bueno, saber que esto es una de las complicaciones que ocurren en una de las cirugías más realizadas a nivel mundial. Cerca de 25 a 28 millones de procedimientos quirúrgicos de facomulsificación se realizan al año. Eso significa que cada 3 segundos se está operando a alguien de catarata. Entonces, bueno, a sabiendas de que es de los más comúnmente practicados en el mundo, más que las boobies, más que la colecistectomía, más que la apendicitis, es la cirugía de catarata, ¿no? Entonces, pues bueno, claramente vamos a tener una cantidad considerable de complicaciones, pero considerable entre comillas. Sabemos que la FACO tiene buenos resultados y una rápida recuperación visual. Además, pues les digo, una baja frecuencia de complicaciones que conforme el cirujano va tomando experiencia, pues van disminuyendo la incidencia de dichas complicaciones. Y obviamente, pues la ruptura de la cápsula posterior es de las más temidas, de las más graves y con un potencial, pues sí, con una potencial pérdida de visión, si realmente no se actúa como es debido, ¿no? Vamos a tener que, pues esta es la complicación más frecuente de la cirugía del cristalino. Y pues las complicaciones todavía agregadas a esta RCP, pues van a ser el edema macular cistoideo, aumento de la pío, desprendimiento de retina, y ya de manera más extraña, sin embargo, más grave, vamos a tener experimentos coroideos, endoftalmitis, hemorragias supercoroideas, que pueden incluso llegar a ser expulsivas, hemovitrio, uveitis, edema corneal con retención de restos, uveitis con retención de restos, edema corneal, descompresión corneal, etcétera, ¿no? Pero esto es lo que está señalado en ese orden en la literatura. Como epidemiología, pues bueno, sabemos que si es un procedimiento muy frecuentemente practicado, pues bueno, hay un importante número de casos de RCP a nivel mundial. Sin embargo, es difícil obviamente tener la precisión de estos datos, porque pues bueno, obviamente hay una probable infranotificación de estos casos. Generalmente se resuelven al momento sin dar ninguna notificación epidemiológica, estadística, ¿no? También existe pues esa escasa de evidencia en la literatura en cuanto a cuánto podemos nosotros redondear la incidencia de la RCP en las FACOs. O sea, obviamente hay hay rangos, sin embargo, como un valor estadístico único, pues es difícil, ¿no? Y que sea realmente verosímil. Sin embargo, bueno, vamos a ver que los factores que condicionan la incidencia de esta entidad va a ser el cirujano, o sea, quién opera, la técnica quirúrgica, que es cómo va a operar o qué técnica está utilizada para operar, y el tipo de catarata que va a operar, ¿verdad? ¿Quién opera? Bueno, hablando del cirujano, la experiencia es el factor más importante, obviamente. Va a haber una mayor incidencia de RCP en cirujanos inexpertos, residentes, del 5.8 hasta el 15%. Es la probabilidad de uno como residente de presentar esa complicación. Influye también, obviamente, la habilidad y la experiencia del cirujano que te esté apoyando, que te esté coachando, como decimos, coachando. Entonces, pues bueno, obviamente la incidencia de esta complicación va a ir disminuyendo conforme vamos generando esta curva de aprendizaje, ¿verdad? El umbral crítico, que es realmente donde nosotros ya podemos acercarnos hacia la normativa o hacia la incidencia general de un cirujano oftalmólogo con experiencia es de 80 a 100 cirugías. Entonces, pues bueno, no desesperarnos hasta llegar a este umbral, ¿no? La reducción histórica ha mejorado con la técnica de facomulsificación a través de los años, ya en una población general de cirujanos oftalmólogos del 2.8 hasta el 1.8%. Entonces, hablamos que es ni el 2% de la probabilidad de una RCP en un cirujano experto. E incluso hay literaturas que hasta la manejan en valores más pequeños. ¿Cómo se operan? Pues bueno, también hay que saber que la cirugía extracapsular de cristalino puede llegar hasta el 10% de una incidencia, depende de ahí también los factores como el cirujano. La transición a FACO, pues se vio que en los 90s, principios de los 2000 tenía un incremento inicial, pues llegando al de 15-18% ya en un cirujano experto. Ahora, pues les comento que la FACO moderna se encuentra desde el 0.6 hasta el 2.7% de incidencia de esta complicación. Hablamos de que ya tenemos nuevos enfoques, nuevas tecnologías ya hoy en día, como es el FLACS, que es el Femtolasic Laser Surgery, Assisted Cataract Surgery,
LASIK Assisted Cataract Surgery, y pues obviamente esto nos da una mayor precisión en la capsulotomía, en la generación de incisiones, etcétera. Hay controversia, se dice que hay un riesgo incrementado de una RCA, de una ruptura de la cápsula anterior. Sin embargo, pues bueno, o sea, hablamos de que esto es una precisión, hablamos de una precisión nanométrica con este tipo de asistencias hacia pues la manipulación de la cápsula del cristalino, ¿no? Aunque, bueno, es importante mencionar que en estudios bastante importantes, con una evidencia importante, pues no hay una diferencia real entre la faco convencional y pues la asistencia con láser de femtosegundo. Tampoco la anestesia tiene un impacto significativo en la presencia de la RCP. Y pues bueno, ¿qué opera? ¿Qué se opera? El tipo de catarata es súper importante. Hay determinados tipos de catarata que aumentan el riesgo de RCP y pues vamos a desarrollarlas un poquito conforme vaya avanzando la plática. Esta tiene pues obviamente el tipo de catarata una relación directa con los factores de riesgo asociados, hablando de las cualidades y características de cada tipo de catarata, ¿no? Factores de riesgo. Factores de riesgo, pues tenemos obviamente un traumatismo previo, una factodonesis que está presente comúnmente o mayormente en un síndrome pseudoexfoliativo, catarata blanca, brunescente, que son cataratas pues complejas de operar, pupilas estrechas, una catarata polar posterior, que pues bueno, ahorita también hablaremos de por qué esta catarata es sumamente especial en este contexto, la edad avanzada, porque hablamos de que también se pierde el soporte capsular, se pierde el tono iridiano, etcétera. Cámara anterior estrecha, pues obviamente saber que una cámara menor de 2.5 pues va a generar o va a condicionar que nuestras maniobras de la FACO sean pues obviamente más complicadas en un espacio menor. Una capsulorhexis, que es importante, es muy importante y ahorita pues creo que lo hemos vivido todos que estamos operando FACOs, una capsulorhexis de buen tamaño es súper importante. Entonces en una menor de 5 milímetros pues obviamente las maniobras, la maniobrabilidad es más compleja, lo que nos puede dar una RCP, y un cirujano inexperto, definitivamente, ¿no? Un cirujano inexperto, aquí pusimos un ejemplo, por ejemplo. Y pues bueno, acá hablando del Steiner, que es de los libros de los cuales basé mi plática, pues bueno, es lo que habíamos hablado, ¿no? Facodonesis, debilidad celular, catarata blanca, pubescente, pupila estrecha, de avanzada, cámara anterior estrecha, bueno, lo que hemos hablado. Como etiopatogenia, pues la ruptura de la cápsula posterior inherentemente es iatrogénica, ¿no? Obviamente no es como que el cirujano oftalmólogo busque intencionadamente hacer esta complicación. Tiene que ver con nuestra curva de aprendizaje. Sin embargo, pues bueno, también hay condiciones en cada tipo de catarata que pues nos pueden generar una probabilidad más alta de presentar esta complicación. Podemos o generalmente es más común durante la emulsificación del núcleo, cuando se utilizan parámetros erróneos, cuando hay un daño directo de la punta del faco sobre la cápsula posterior o el borde de la rexis que pueda generar que se corra, y excesiva presión en el saco capsular durante la hidrodisección. Esto es más grave, sin embargo, porque ahí la gradiente de presiones genera una ruptura más violenta que pues a su vez puede generar complicaciones hacia el polo posterior. Y aquí es importante que nunca se deben de realizar las hidrodisecciones en cataratas polares posteriores por esta fibrosis muy focalizada hacia la cápsula posterior, y si tenemos un aumento de presión brusco como se tiene en una hidrodisección en la que ya quitamos visco, en la que ya está un poco plana la cámara anterior, si no se hacen este tipo de cuidados y además todo sobre el polar posterior, o sea, esta presión incrementada tan bruscamente pues puede generar un desgarro muy violento. Aquí tenemos un ejemplo pues sí, exactamente, ¿no? La hidro en una catarata polar posterior o literalmente en cualquier opacidad posterior puede surgir este tipo de complicación. Y pues bueno, hablando de cada tipo de catarata, en una catarata intumescente, pues sabemos que es un cristalino altamente hidratado con un contenido licuafactado. Entonces hay una presión intralenticular bastante grande, una gradiente de presión importante. Entonces, al momento de hacer nosotros una capsulorhexis, por ejemplo, pues podemos tener rupturas radiales hacia el ecuador, que a su vez pueden prolongarse hacia la cápsula posterior. Extensiones claramente no controladas de la capsulorhexis. Entonces, aquí lo importante es una descompresión al iniciar la rexis. ¿Alguien sabe qué técnica es la más famosa para realizar esta descompresión? La ablacopunción.
También hay buenos resultados con un disparo de Jack láser, que yo creo que si se cuenta con él de manera preparatoria en una catarata intumescente, se podría realizar y tiene buenos resultados, ¿no? Pero exactamente, la blancopunción es la técnica adecuada. En una catarata intumescente, bueno, claramente se necesita mayor energía para poder fracturarla. Entonces, desde la fractura, la rotación, la aspiración, pues bueno, cualquier manipulación de esta estructura, pues podemos tener esta ruptura de la cápsula, ¿verdad? Además, por la misma dificultad de manipulación, pues podemos tener daño sonular y claramente pues a la cápsula. La cámara anterior estrecha, como les había comentado, pues nos dificulta la maniobrabilidad. Incluso, pues bueno, sabemos que la punta del faco mide 2.2 milímetros, entonces si tenemos una cámara ya muy cerca de eso, pues es un espacio muy, 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 muy pequeño y apretado, pues, que podríamos nosotros dañar con esta pieza de mano. Y pues esto claramente ya es para cirujanos más expertos. Midriasis suficiente, obviamente va a limitar la visualización de todas las cápsulas y también nos hace un espacio de trabajo más pequeño, menor a 5 milímetros. Entonces también ahí desde la importancia de una capsulorhexis de buen tamaño como una buena midriasis es importante. El uso de dilatadores de pupila, de ganchos, de iridianos, yo creo que es completamente válido y pues esto finalmente en pro del paciente y evitar esas complicaciones. Catarata pulmonar posterior, como les había comentado, la cápsula posterior es frágil, está fibrosada al punto focalizado de la catarata y pues sí, es un riesgo elevado de tener esta complicación. Otros factores de riesgo descritos en la literatura, pues bueno, van a ser la retinopatía diabética, el sexo masculino, desgraciadamente, el glaucoma y la miopía pues alta, ¿no? El diagnóstico es clave, es importantísimo y personalmente les puedo decir, no es algo fácil a veces darse cuenta que uno tiene una ruptura de cápsula posterior. Los que han operado no me dejarán mentir. Tú puedes estar de lo más normal y bueno, ya tienes una RCP y tiene en cuenta, ¿no? Entonces, esto es importante tener en cuenta que puede suceder en cualquier paso de la cirugía. O sea, incluso si hablamos de gradientes o cambios de presión, o sea, casi desde las incisiones podríamos estar en riesgo de este tipo de complicación. Digo, obviamente no es tan relevante, pero a tener en cuenta que siempre puede ocurrir. Es importante nuevamente igual, y voy a ser muy redundante en la plática, porque sí es importante conocer esto desde el diagnóstico y el manejo que tenemos que tomar, ¿no? Entonces, resulta muy importante detectar su presencia precozmente, estar preparados o atentos a los signos indirectos, que obviamente esos son los más sutiles, sin embargo, a veces son a veces con los que más contamos, a veces un signo directo no es tan evidente, y evitar consecuencias irreversibles o complicaciones que puedan perjudicar el resultado final de la cirugía, ¿no? Entonces, bueno, escenarios posibles, como les había comentado, podemos desde la hidrodisección, desde estar fragmentando el núcleo en el saco capsular, desde las fases finales, incluso hasta la aspiración de la corteza, nosotros podemos tener este tipo de complicaciones. Y con todavía más mala suerte, una RCP, pues ya en la implantación de lente intraocular, ¿verdad? Que eso, pues, bueno, es terrible porque ya estabas por terminar y suceden estas cosas. Aquí hice una tablita que nos habla de los signos directos e indirectos de la ruptura de la cápsula posterior. Es bien importante tenerlos en cuenta porque obviamente la cirugía de falsificación es una cirugía muy dinámica. Estamos hablando de fluidos, estamos hablando de turbulencias dentro de una cámara estrecha, dentro de una cámara cerrada. Entonces hay que tenerlos bien en cuenta. Como categorías, vamos a tener si hay visualización directa, presencia de sustancias, posición de elementos, cómo se encuentra la cámara anterior y el iris, la eficacia del faco, la dinámica del núcleo y el reflejo visual. Entonces, como signos directos inequívocos, vamos a tener literalmente ver el ojal cápsula. Tenemos también presencia pues, de vítreo, obviamente en cámara anterior, vítreo donde no debería de estar en este tipo de cirugías, o en la incisión, ya protruyéndose como bandas vítreas. Caída de fragmentos hacia el vítreo, claramente si vemos que un fragmento de repente está y de repente ya no, pues bueno, ya sabemos por qué fue. Y una luxación parcial o completa del lente intraocular. Ahora, signos indirectos, que estos de igual manera son importantes, que es que vamos a tener una profundización de la cámara anterior, o sea, vamos a ver de repente ya el espacio sacular, por así decirlo, muy profundo, ya sin ni siquiera tener la irrigación activa. Vamos a tener un aleteo iridiano y una miosis transitoria, que es conocido como el pupil snap, que ahorita se los voy a poner.
También, ya en cuanto al FACO, nos vamos a dar cuenta que vamos a tener una pérdida de la eficacia. O sea, el vitrio va a impedir atraer el fragmento, va a estar huyendo de nosotros el fragmento que queramos aspirar. También vamos a tener dificultad para rotar el núcleo o inclinación del mismo núcleo. Esto es por lo mismo de que ya está, digamos, ahí en juego la presencia del humor vítreo que pues nos dificulta esta rotación, esta manipulación del núcleo y variaciones en el reflejo del fondo de ojo. Claramente ya cuando tenemos un RCP, el fondo de ojo pues, se va a ver exageradamente nítido, exageradamente claro, a cambio de que vemos una cápsula íntegra, pues se ve ligeramente borroso, ¿no? O sea, no se ve tan nítido el núcleo y eso es pues el indicador, ¿no? Que ya lo veamos completamente nítido y claro, pues sabemos que ahí ya no hay cápsula posterior, ¿verdad? Este es un video de Purple Snap, es muy tenue, ¿sí lo vieron? Ahí está. Es una contracción mínima y les digo, es un signo indirecto, pero esto nos habla del cambio de gradaciones. ¿Alguien sabe de presiones? ¿Alguien sabe en qué momento de la faco estábamos? En la hidro. Entonces también la hidro es importante ahí por el cambio o la inyección brusca de la presión de la solución salina, saber que desde ahí podemos también tener una ruptura de la cápsula posterior, ¿no? Nos comenta el doctor Ponce que es importante hacer la rexis amplia, es correcto. Precisamente también hay una maniobra. ¿Alguien sabe qué maniobra podemos utilizar? Liberar visco antes de la hidros es importante, exacto, por las presiones que se mantienen. Y cuando inyectamos cuando hacemos la hidrosección, también presionar el centro del núcleo exactamente, para quitar todo el contenido retrolenticular o retronuclear y así también disminuir la presión, ¿verdad? Hay diagnósticos diferenciales, claramente, diagnósticos diferenciales que podrían asimilarse a una ruptura de la cápsula posterior. Entre ellos, pues el signo de la profundización de la cámara, tenemos o tendríamos un síndrome de retropulsión, que esto sucede en miopes vitrectomizados. También disminución de la followability, que es pues nosotros poder perseguir el fragmento que queremos facomulsificar. Y si no lo podemos perseguir, si nos está huyendo, pues no tiene que ser vitro necesariamente, también puede ser una desastrición sonular, que tampoco es algo benigno, ¿verdad? Pero no es una RCP como tal. Esto sucede en pseudoexfoliación, personas miopes, y disminución de la midriasis, que podría ser por un síndrome de floppy iris, que puede darse por el uso de alfa-adrenérgicos. ¿Y alguien sabe algún medicamento que te puede también dar flacidez iridiana? Es súper importante. ¿Cuál? La metformina y el losartán también están escritos que pueden dar síndrome de floppy iris o una disminución de la midriasis transoperatoria, ¿no? Entonces son medicamentos que también son de uso común, no tanto como la tamsulosina, que podrían darnos este tipo de signos que podrían ser semejantes a una RCP. Ahora, como clasificación, vamos a tener prácticamente esto. O sea, no se rompió la hialoides anterior o sí se rompió la hialoides anterior. Obviamente, pues la mejor pronóstico es que no se haya roto la hialoides anterior, ¿no? Con ruptura de la hialoides podemos separarla también en si tenemos pérdida o caída del material nuclear hacia el polo posterior o si no existe este tipo de complicación. Entonces, ya estamos pensando en nuestra ruptura de la cápsula posterior. Entonces, siempre es importante, lo más importante como cirujanos inexpertos, pues bueno, es evitar a toda costa sacar nuestros instrumentos de la cámara anterior. O sea, hay que recordar que se está manteniendo una presión con el instrumento introducido en la cámara anterior. Entonces, si estamos sospechando ante la más ligera sospecha, y esto me lo han dicho varios maestros, si tú piensas que tienes una RCP, acertarás. O sea, si tú estás pensando, o sea, detente, piénsalo, no digas, bueno, a lo mejor no es, a lo mejor sí es, detente y analiza el momento, la situación. Porque ahí es el momento indicado para actuar, en la mínima sospecha de un RCP. Entonces, detenernos, pensar, analizar la situación para evitar cometer estos errores que pueden complicar la cirugía. Obviamente, un adecuado comportamiento hacia la RCP pues, nos va a condicionar un resultado todavía incluso exitoso en la cirugía y evitar la necesidad de procedimientos pues, más complejos, más invasivos, como es una vitrectomía, como es ir a buscar los fragmentos nucleares al polo posterior, etcétera, ¿no? Las decisiones iniciales, pues bueno, nuevamente es minimizar el daño de la ruptura, evitar la anunciación del núcleo, la pérdida de material cortical hacia el polo posterior, y evitar el prolapso y la salida del vitrio hacia cámara anterior. Esos son los pilares de este tipo de complicación.
Ahora, preguntas clave. ¿Es una ruptura capsular? ¿Sí es una RCP o solo me estoy preocupando de más? ¿En qué fase de la cirugía o de la FACO nos encontramos? ¿Si está fragmentado o no todavía el cristalino? ¿Cuánto cristalino queda por extraer? Esto pues, nos va a dar la pauta para cómo actuar. Podemos continuar con FACO, debemos de cambiarlo a SIX, debemos cambiarlo a extracapsular. ¿Es necesaria la vitrectomía ya en este punto? ¿Vitrectomía anterior o ya deberíamos irnos a una vitrectomía posterior realizada por un cirujano de retina y vitrio? ¿Qué lente debo de implantar? Es una pregunta importantísima. ¿Y cuál es el lugar más importante para implantar el lente intraocular? Estas son preguntas que tenemos que tener en cuenta ya al momento de presentar esta complicación. La actuación inicial, o sea, ya, ok, ¿sabes qué? Sí tengo una RCP. Ahí está, lo veo en directo, o sea, o me di cuenta por un signo directo o indirecto. Como les digo, y nuevamente siendo reiterante, está estrictamente prohibida la extracción brusca de la pieza de mano y cualquier instrumento de cámara anterior. O sea, digo, a lo mejor el chopper por la paracentesis o la cánula en la hidrodisección, válido, ¿no? Pero la pieza de manos estábamos ya fragmentando, está completamente prohibido precisamente por el cambio de presión que se realiza al sacar la pieza de mano, que puede generar una ruptura más grande, que puede generar ya una tracción vítrea, que puede generar ya agravar el cuadro, ¿no? Entonces, tener en cuenta eso, bajar el bajar o disminuir la irrigación hacia la irrigación solamente, que sería la posición 1. O sea, quitamos la aspiración, obviamente quitamos la fecundificación, 3, 2, nos quedamos en 1. Y aquí es donde también es algo que quiero que se queden muy, muy presentes al momento de presentar esta complicación, y es el visco es su mejor amigo. O sea, usar visco, usar mucho visco, para poder conformar la cámara, para poder generar un compartimento que pueda separe el vitrio de la cámara anterior y así evitar que se nos venga todo, generando, pues obviamente mayores complicaciones. Ya a este punto, si ya nosotros pusimos visco, podemos sacar la pieza de mano. O sea, ya generamos una cámara, una compartimentación, comparti, comparta, compartimentalización. Gracias. Este, ya que la generamos, pues ahora sí ya podemos retirar nuestra pieza de mano y analizar ya un poquito más detenidamente la situación. Aquí, pues, esta es una imagen muy, muy, muy explícita de lo que les quiero decir. Está la pieza de mano, ya hay una ruptura de cápsula posterior, se alcanza a ver ya la diferencia en el reflejo del fondo de ojo. Y aquí el cirujano, en este caso, pues vía paracentesis, colocó bastante visco, que esto es un paso clave de esta complicación, ¿verdad? Antes de extraer la punta del faco. Nuevamente, pues bueno, tenemos la punta del faco, hay que llenar nuestra cámara de viscoelástico, que se comenta en la literatura que es visco dispersivo, que tiene no tanto la conformación de cámara, sino la cualidad de generar compartimentalización. Entonces, se refiere como dispersivo, lo que me han comentado maestros y en experiencia propia, el visco que tengas. O sea, nada más hay que conformar esa cámara y evitar que el vitrio se venga para acá. Bajar, obviamente, la altura de la botella, generar menos fluídica, menos flujos violentos dentro de la cámara anterior, ¿verdad? Y pues bueno, seguir analizando la situación. Ya minimizamos el paso del vitrio, ya vemos que si hay una ruptura, ya conformamos la cámara, ya generamos un gradiente de presión que va a evitar que se protruya el vitrio. Pues ahora vamos a evitar el material, o vamos a continuar con la extracción del material cristaliniano, que pues bueno, esto dependiendo en qué fase de la faco nos encontremos, si lo vamos a convertir a algún tipo de cirugía extracapsular o si podemos continuar haciendo facomulsificación, obviamente con los cuidados que se requieren presentando esta complicación, ¿no? Entonces, nuevamente, valorar el estado del núcleo, si estaba entero, si ya lo estábamos dividiendo, si hay todavía fragmentos por emulsificar, su dureza, ¿sale? Y la integridad de la dialoides, que esto pues bueno, vamos a irlo analizando conforme continúe la cirugía. Si tenemos una hialoides intacta, pues bueno, el material nuclear, hay que tratarlo de llevar a cámara anterior y ahí continuar una facomulsificación. Obviamente, esto es con parámetros de aspiración y de flujo bajos, con una energía de ultrasonido bajo, porque aquí ya estamos trabajando más cerca del endotelio. Entonces, esto es digamos, las acciones que tenemos de tomar, ¿no? Si está demasiado duro, está íntegro completamente el núcleo, hay bajo conteo endotelial, es una córnea en riesgo de una descompensación,
pues es cuando valoraremos convertir la técnica de facunsificación a una extracapsular a una SIX, ¿verdad? Parámetros recomendados, nuevamente, como les digo, altura de la botella baja, 40 a 50 centímetros, incluso por encima solamente del paciente, unos 30 centímetros. Flujo de aspiración de 15, vacío de 150 a 200, que realmente es muy poco. Y potencia de ultrasonido, pues 30, máximo 40%, ¿verdad? Ya si tenemos la ruptura con ruptura de la cápsula posterior con ruptura hialoidea, pues bueno, nuevamente vamos a valorar si vamos a hacer, dependiendo del estado de nuestro núcleo extracapsular, SIX, continuar facunsificación con el uso de bastante visco y emulsificar el núcleo en cámara anterior sin dividirlo, ¿no? Igual parámetros bajos, y si el núcleo o vemos que hay alguna pérdida de material nuclear cortical a través de la RCP, pues como cirujano del segmento anterior esto ya no recae en nosotros, ¿no? Ya sería, pues, desgraciadamente la complicación más temida, que ya sería intervenir vía pars plana, intervenir de manera posterior el ojo. ¿Y qué recae en nosotros? Pues a ver si vamos a dejar ese paciente áfaco o si vamos a implantar un lente intraocular. Ya la segunda y última parte de la plática, pues vamos a hablar de la vitrectomía anterior, que pues es, como habíamos hablado, la extracción quirúrgica del humor vítreo en la cámara anterior, donde no debe de estar. Esta puede ser practicada a través de la cámara anterior vía pars plana. Obviamente la vía pars plana pues ya está limitado hacia cirujanos del segmento posterior. Y pues bueno, la cirugía anterior o del segmento anterior debe estar limitado a ciertas indicaciones en concreto. Obviamente el cirujano del segmento anterior tiene que estar capacitado para realizar esta vitrectomía anterior vía cámara anterior y pues conocer los fundamentos de la vitrectomía anterior, ¿no? Todas las máquinas de FACO tienen la posibilidad de realizar una vitrectomía anterior. Entonces es importante conocer la máquina con la que estamos trabajando. Y pues bueno, esta pieza de mano del vitrector va a llevar, como les había comentado, un cilindro externo y un cilindro interno, el cual el interno se desplaza de manera axial en la luz del vitrector, generando cortes en el vitro y posterior aspiración, que es el modo que tenemos que utilizar. Y como instrumental, pues vamos a usar obviamente el vitretomo o vitrector, mucho viscoelástico, la lanceta para las esclerotomías, en este caso, si fueran vía pars plana, si fueran vía anterior, pues podemos usar un cuchillete de 15 grados. Necesitamos un compás para marcar si fuera un abordaje posterior. Triamcinolona, ¿alguien sabe por qué? Tiñe el vitrio, exactamente. Entonces, es fundamental la triamcinolona. De hecho, hay estudios que dicen que los resultados postoperatorios y los remanentes vítreos en cámara anterior con uso de triamcinolona versus no usarla, dan mejores resultados. O sea, hay que usar triamcinolona sí o sí, si es posible, ¿no? Para poder nosotros identificar bien si hay presencia de vitrio en cámara anterior. Un mantenedor de cámara, esto puede ser vía irrigación continua, vía viscoelástico, pero generalmente si estamos usando vitrectomía anterior, pues un mantenedor de cámara. Lío en 3 piezas, ahorita vamos a profundizar un poco más de eso. Si todavía tenemos integridad capsular, todavía podemos considerar el uso del mismo lente intraocular. Rotador de lente y pues nuestro nylon, ¿no? Para cerrar las incisiones. Muy bien. Indicada. Las indicaciones de una vitrectomía anterior, pues si hay prolapso de vitro en cámara anterior. Si no hay prolapso, no hay necesidad, podemos poner el lente en bolsa capsular, aunque tenga una RCP, no pasa nada, pero si ya tenemos evidencia del vitrio, tenemos que quitarlo, ¿verdad? Obviamente si hay una ruptura de la hialoris anterior que ya empieza a protruir esa cámara anterior, que empieza a salir de las incisiones, es una indicación de la vitrectomía. Ahora, ¿alguien sabe por qué es importante no dejar vitrio en cámara anterior? Exactamente. El vitro tiene la bella cualidad de tapar el ángulo iridocorneal, generando pues un bloqueo angular, ¿no? Y pues consiguiente glaucoma secundario y pues pérdida de la visión. Entonces el objetivo obviamente es eliminar el vitro de cámara anterior, evitar tracción vítrea para generar más tracción hacia el polo posterior y evitar todas las complicaciones como un desprendimiento de retina, edema macular cistoideo, endoftalmitis, una hemorragia coroidea expulsiva que es terrible, un desprendimiento coroideo, una hemorragia supracoroidea, etc. Y aquí está la manera de cómo funciona un vitrector. Bueno, siempre el principio clave de la vitrectomía es cortar antes de aspirar, porque esto evita tracción. Si nosotros en el modo de trabajo del vitrector usamos primero aspiración y luego corte,
pues corremos el riesgo de traer una tracción dialoidea que pues, nos pueda generar complicaciones más graves, ¿no? No retirar obviamente bruscamente el faco, mantener la estabilidad de la cámara, inyectar viscoelástico dispersivo, que este compartimentaliza y desplaza el vitrio posteriormente, ¿no? Sin embargo, lo que me han dicho algunos maestros es usa el disco que tengas, úsalo todo, mantén todo bien compartimentalizado. Ajustes del sistema, vamos a saber que vamos a trabajar con valores bajos siempre, ya con este tipo de complicaciones. Menor a toda la botella, menor flujo, menor vacío, menor energía. Incisiones, la incisión principal se nos tiene que olvidar, esa la podemos incluso cerrar para poder mantener la cámara anterior. Creamos paracentesis adicionales para el uso de un vitrector bimanual o para un mantenedor de cámara, conformador de cámara anterior, separados entre 120 grados, creando un sistema de cámara cerrada y la visualización que puede ser opcional con triamcinolona. Sin embargo, les digo que hay estudios que comparan los resultados posteriores de la vitrectomía anterior con y sin triamcinolona. El pronóstico va mejor en el paciente que se tiñó el vitrio, ¿verdad? Bueno, 2 vías para realizar la vitrectomía. Como les había comentado, la vía anterior o el infarto cirujano segmento anterior tiene que dominar, o por lo menos saber el principio y los valores, los fundamentos de una vitrectomía anterior como cirujano de cámara anterior. Y pues bueno, ahí podríamos nosotros limitar la cirugía a solamente un tiempo quirúrgico sin mayor problema. Si ya sabemos que tenemos restos o un compromiso del polo posterior, pues bueno, ya hablaríamos de un enfoque o de un acercamiento vía PARS-plan. Y esto pues está obviamente delegado al cirujano de retina y vitrio. Son las dos vertientes de la vitrectomía anterior. Configuración importante, como se había comentado, corte, aspiración. Primero corto y luego aspiro en el vitrector. Alta velocidad del corte. Hay equipos que permiten desde 2.000 a 5.000 cortes por minuto. Entre más alto, mejor. Realmente ya los vitrectores anteriores más modernos pueden dar hasta 5.000 cortes por minuto. Entonces, un corte alto. El bajo flujo de aspiración es importante precisamente por cuidar esas tracciones que pueden suceder. La secuencia de introducir el vitrectomo es delgado, es pequeño. Por la paracentesis, posicionar lo importante por abajo de la ruptura capsular. Nunca arriba, nunca en cámara anterior, menos extenderlo en estas ubicaciones. Siempre por abajo de la ruptura de la cápsula posterior y con el orificio de corte hacia arriba. ¿Sale? Obviamente primero el corte, liberar el vitrio y luego aspiración controlada del mismo. No iniciar en cámara anterior, como les había comentado, evitar la tracción sobre el vitrio posterior y trabajar desde posterior hasta irnos anteriorizando. Y solo eliminar el vitrio necesario. O sea, también ya desde la vitrectomía anterior quieren hacer una vitrectomía intermedia y es, pues no. O sea, solamente el vitrio necesario que se pueda contener en la cámara posterior. Una vez finalizada la vitrectomía anterior, pues bueno, vamos a eliminar los restos de la corteza en el saco capsular. Esto puede ser igualmente con el vitrector, puede ser con una pieza IA bimanual o coaxial. Y saber o repetir, saber que podemos volver a utilizar el vitrector o el vitrectomo en caso de que haya remanentes vítricos o siga habiendo una propulsión de la hialoides. Podemos optar por una capsulorhexis posterior solamente si la RCP tiene bordes definidos, si podemos analizar o visualizar toda su extensión y obviamente con la experiencia de realizar una capsulotomía posterior de manera quirúrgica, ¿no? Y saber o permitir o poder dilucidar si nuestro lío puede estar en saco capsular, si va a estar en sulcus, si va a estar anclado a esclera, si lo vamos a dejar a áfago, para que se coloque en una segunda intención. Entonces, pues bueno, vamos a saber que la aspiración mecánica de los restos puede ser coaxial o bimanual, con irrigación o en seco, en caso de vitrectomía. Este es un pequeño video que nos muestra, bueno, ahorita a ver si se inicia. Aquí básicamente lo primero es colocar el vitrectomo por debajo de la RCP. No sé si lo alcanzan a ver. Aquí, digamos, está la apertura hacia abajo, pero no. O sea, la apertura tiene que estar hacia arriba e iniciar el corte de vitrio desde posterior hasta anterior, ¿verdad? Ahí vaya, se va a reproducir. Creo. Ahí está. Hablamos de que tiene un corte de 4.000, que es un corte alto, flujos bajos. Entonces es cuando ya empezamos a nosotros a cortar desde la base del vitrio que está prolapsada
Y aquí es donde podemos incluso pues agregar más visco o poder mantener el mantenimiento de la cámara anterior, pues bueno, saber si lo necesitamos o no. Y es esa moción que tenemos que seguir de anterior a posterior, perdón, de posterior a anterior. Aquí hay algunos parámetros estándar de la vitrectomía anterior que se realiza con un 23 gauge, que es modo de corte constante o por pulsos. Sin embargo, siempre recuerden primero corte y luego irrigación, aspiración. Eh, bueno, ya cada vitrector tiene sus diferentes modos de vitrectomía, pero lo importante es eso, ¿no? El modo de corte. El calibre del instrumento es un 23 gauge. Tenemos cortes, una tasa de corte alta, desde 1500 a 5000. Una aspiración, un vacío de 150 a 300. Me iría más por 150. Una infusión baja, de 4 a 8, alguna literatura dice hasta 10. Y un apío meta, o digamos, objetivo dentro de la cámara anterior de 18 a 20 minutos. Errores críticos: aspirar sin cortar, usar incisión principal, no usar viscoelástico y perseguir fragmentos con el vitrio. O sea, al aspirar sin cortar nos va a generar una tracción más prolongada o más sostenida que puede generar un desprendimiento de retina. Usar la incisión principal pues nos va a generar fuga del visco, del material hialoideo, etcétera. Entonces, no usarla, sellarla. El no usar el viscoelástico, que es, les digo, es malísimo porque este es el que nos va a mantener y nos va a dar nuestra seguridad finalmente. Y si no se usa, pues tenemos un cablazo de cámara con posterior eh, complicación mayor, ¿no? Y persigue fragmentos del vitrio con la FACO. Implantación, ya por último, pues bueno, hay que analizar cuál es el estado o la integridad de nuestro saco capsular, que bueno, finalmente ese es el objetivo primordial de colocar el lente intraocular, ¿no? En el saco capsular. Entonces lo tengo que implantar en este momento en segunda intención. Básicamente, si lo puedo implantar, si hay un soporte capsular, si me siento seguro para poner el lente intraocular, el sulcus, en el saco capsular, o lo sé fijar, adelante. Si ya tengo datos de que se fueron restos corticales, nucleares, o hay una tracción vítrea demasiado importante, sería de una mejor manera dejarlo áfaco. ¿Qué tipo de líquido utilizar? Pues bueno, te vamos a hablar de él y cuál es su lugar idóneo para implantación. Saco capsular siempre va a ser el lugar idóneo, solamente si existe el soporte capsular suficiente. Requisitos: una RCP pequeña, que tenga bordes bien definidos, con un remanente capsular posterior adecuado, sin obviamente protrusión vítrea, ¿no? O que haya habido una vitrectomía anterior bien realizada y pues ya lo tengamos limitado y demarcado hacia la cámara posterior. Podemos considerar la cápsula rexis posterior. Obviamente va a haber un proceso inflamatorio mayor, entonces esta cápsula se va a opacar de una manera más intensa. Y cuidar obviamente toda la integridad del saco remanente, ¿no? Las ventajas de implantar el lío en el saco capsular, pues es la mejor posición anatómica, es la posición más fisiológica. Es el lente que nosotros escogimos para el paciente, incluso si pudiera, o sea, si hay una buena condición del saco capsular, podríamos continuar con la inserción o implantación del lente trifocal, si el paciente estaba planificado para eso. Si lo hay, sin problema. Genera obviamente una mayor estabilidad del lío y un mejor resultado refractivo. En el sulcus ciliaris, que es el espacio entre la cápsula anterior y el esfínter iridiano y el estroma posterior del iris, aquí, pues bueno, es cuando ya sabemos que no tenemos un soporte capsular adecuado. Hay RCPs amplias o incluso la pérdida total de RCP con desinserción celular. Sin embargo, perdón, necesitamos saber que la cápsula anterior está íntegra, porque esta va a ser nuestro tope o nuestro soporte posterior a un lente colocado en sulcus. Entonces hay que analizar esa variable de una manera muy detenida, ¿no? Solamente si hay una cápsula anterior íntegra, solamente si es una RCP condicionada hacia el posterior que respeta el ecuador de la cápsula. Entonces, buen remanente de cápsula anterior y un soporte más de 180 grados de esta cápsula. Los ápticos van en sulcus. Podemos utilizar una técnica que se llama abotonamiento, que es nosotros dejar las ápticas en sulcus y bajar la óptica hacia la cápsula, pues para mantener una posición más fisiológica. Yo, en mi experiencia como residente, pues he visto muy buenos resultados con este tipo de técnica. Las ápticas en sulcus y abotonar la óptica en saco capsular, y el resultante refractivo es muy bueno. Y en todo caso que vaya a ser solamente el lente en sulcus, pues disminuir la potencia
desde 0.5 hasta una dioptría completa, o sea, yéndonos para arriba en el cálculo de lente intraocular. Los tipos de lentes intraoculares recomendados, pues si es para saco capsular, podemos usar el LIO monobloque que estábamos pensando desde el inicio de la cirugía. Les comento, si hay buena estabilidad del saco capsular y el paciente está programado para un lente trifocal, adelante, lo podemos poner sin ningún problema. Algún lente o los lentes intraoculares con despliegues controlados, con inyecciones que sabemos que son estables, que no dan sorpresas, pues podemos usar el saco capsular sin ningún problema, ¿no? Ya, si hablamos de que no hay una estabilidad o una integridad del saco capsular, pues nos vamos al sulcus, donde tenemos que usar un lente de 3 piezas. ¿Alguien sabe por qué es este lente de 3 piezas? Okay. Las ápticas y la óptica son más grandes, por lo que te da una mayor estabilidad. Las ópticas son más delgadas y, digamos, más rígidas, exactamente. Entonces, esto nos da un soporte mayor del lente intraocular en esta zona anatómica. Además, el lente de 3 piezas puede ser utilizado para una fijación escleral por las mismas características del lente. Las ápticas son más rígidas, son más grandes, se despliegan más. Y la óptica, pues, es una pieza aparte, ¿no? Los ápticos están angulados en un lente de 3 piezas, los que nos permite eso, abotonar el lente intraocular, lo que permite darle una angulación más natural al lente intraocular, y es un diámetro mayor a un lente convencional, ¿no? Es un diámetro de 13, cuando el convencional está dentro de 9 milímetros. Evitar en sulcus un lío monobloque por el toque endotelial que nos puede, perdón, por el toque pigmentario en el iris que nos puede generar un glaucoma pigmentario subsecuente con la migración del pigmento. Precisamente las ápticas, como son más delgadas pero más rígidas, no se mueven, no interfieren tanto, no generan un toque pigmentario en la parte posterior del iris. Entonces también esa es otra indicación de 3 piezas. Evitar el lente monobloque o los lentes de tipo plato, como les comenté o les estoy poniendo aquí en la diapositiva. Y más alternativas, pues ya sin soporte capsular, pues lente de fijación iridiana, ya como tal fijar el lente al iris vía anterior, un lente suturado escleral, una fijación iridiana o escleral, que esto pues bueno, ya requiere un enfoque más hacia el cirujano posterior o intermedio, y un lente de cámara anterior, que bueno, finalmente pues ya sería un manejo completamente diferente, ¿no? Pero pues que nos ayuda al resultado refractivo final. Hay técnicas más nuevas, que hay fijaciones, se llama glue fixation, o sea que podemos con ciertos pegamentos especiales mantener lentes fijados. Es muy nueva, les invito a que lean un poquito de esa técnica, está padre. Y glue fixation, con un tipo de pegamento de lente intraocular. Y pues, bueno, solamente como ideas claves, la vitrectomía anterior bien hecha nos va a generar un control de atracción vítrea. Esto, pues obviamente nos va a limitar las complicaciones que puedan surgir en este tipo de cirugías, que son complicaciones bastante importantes que pueden conducir a una pérdida de visión irreversible. Entonces, pues, o sea, yo sé que fui redundante en esta plática, pero es importante que tengamos esos conceptos bien aprendidos. Y finalmente, la buena contención y el buen manejo de una RCP y una vitrectomía anterior nos va a dar un buen resultado visual y el riesgo de complicaciones posteriores pues va a disminuir. Muchas gracias. Una fatito en vivo. Ahí vemos aquí.